Hola a todos, les doy la bienvenida una vez más a este canal y en esta oportunidad te estaré mostrando una de mis combinaciones preferidas a la hora de disfrutar y servir una deliciosa ensalada, por supuesto con su respectivo aderezo. Para esta ensalada el primer paso es elegir una base de lechuga. La lechuga que estoy utilizando es romana. Nuestro ingrediente estrella es berro. Me ha llegado berro color morado, pero puede ser el berro normal. Importante destacar que ya estos ingredientes los he lavado y secado. Continuamos rallando 2 zanahorias. Tengo acá zanahoria color naranja y color amarillo. Y es que las ensaladas con sus más de 1500 años de historia a lo largo del tiempo han ido evolucionando. Lo que sí no cambia es que son un platillo muy fácil, muy versátil, que puedes prepararlo en minutos y es tu mejor aliada a la hora de servir una buena comida. Además de cuidar tu salud, también le das a tu paladar sabores frescos, sabores exquisitos, deliciosos y diferentes. Creo que es la razón por la que nunca pasan de moda, ya que tenemos la libertad de combinar los ingredientes de nuestra preferencia y siempre disfrutar de un platillo diferente. Teniendo ya la zanahoria rallada, vamos a agregar una taza de mango cortado en cuadros. El mango es importante que no esté maduro y tampoco muy verde. Me gusta que el mango tenga un poco de dulzor y un poco de ácido para que jueguen los sabores y el contraste entre el berro, la lechuga que es muy neutra, la zanahoria aporta dulzor. Hacen de esta una verdadera delicia. También puedes incorporar semillas de marañón, esto es muy opcional. Si lo haces, tostaditas de preferencia para que sean un boom en tu paladar. Y lo último, pero no menos importante, es prepararte un buen aderezo. Para esta ensalada, el aderezo va a ser 2 cucharadas de mostaza. Vamos a utilizar 2 cucharadas de vinagre de manzana y también estaremos utilizando un diente de ajo finamente cortado. Exprimimos el zumo de un limón. Nuestro próximo ingrediente a utilizar es aceite de oliva. Añadimos una buena cantidad, estoy añadiendo más o menos 3 cucharadas. Vamos a añadir también 2 cucharadas de miel. Si te gusta mucho el aderezo, puedes duplicar las dosis. Vamos a mezclar todo, añadimos también un poco de pimienta y terminamos con un poco de sal. Y bueno, mi gente linda, teniendo ya este aderezo, diluimos todo para que nos quede una consistencia ni muy espesa ni muy líquida. Importante que el aderezo lo agregues a la ensalada al momento que te vayas a comer esta, para que puedas tener una bonita presentación y disfrutes al máximo los sabores. No me queda más que decir que gracias por tu valioso tiempo, por ver estos videos y te recuerdo que si eres nuevo viéndolos y aún no te suscribas a este canal para que apoyes el trabajo que hacemos. Cada semana subimos recetas diferentes y muy deliciosas. Nos vemos en una siguiente. Adiós.